del Señor. Esta hora vamos a meditar la palabra del Señor. Sé que, el libro de Juan tiene mucha enseñanza y tratamos de ir tocando algunos temas, pero hermano, por eso les invitamos a que cada día esté meditando la palabra del Señor, para que también a través de lo que vamos compartiendo, también usted pueda ir creciendo, edificándose y también pueda ir siguiendo, porque a veces no podemos tocar todos los pasajes, pero si usted va meditando también se le hará más fácil comprender lo que decimos aquí. Bueno, no sé cuántos han tenido alguna enfermedad. Bueno, yo creo que todos, ¿verdad? Y bueno, sabemos que, no sé, imagínese, usted tiene una enfermedad difícil, pero también sabe que hay una persona, un doctor que podría darle el tratamiento correcto, que es muy buen doctor, el mejor doctor en esa especialidad. ¿Usted qué haría? Pues iría a verlo, ¿verdad? A ver cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento. O los que tienen un coche, cuando empieza a fallarles el coche, se descompone, bueno, y van con varios mecánicos, pero ninguno lo sabe, ¿no? Pero ahí está el mejor mecánico que dicen, ese seguramente va a encontrar cuál es el defecto. Y usted va con el mecánico y bueno, le da el diagnóstico y todo. Yo creo que es lo que haríamos, ¿verdad? Si sabe que es el mejor doctor o el mejor mecánico, va con él. Pero resulta que después de un mes o de un año, usted sigue estando enfermo, el coche sigue descompuesto. Entonces alguien le pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo sigues? No, pues sigo igual. Ya sea la enfermedad que tenía o su coche sigue descompuesto. Dice, ya fui con el doctor y pues sigo igual. O ya fui con el mecánico y sigo igual. Entonces, ¿qué pensaríamos? Bueno, pues el doctor no dio el tratamiento adecuado o el mecánico no encontró. Pero usted dice, pero le voy a decir algo. Es que no tomé la medicina que me dijo el doctor, ni le cambié la pieza al coche que me dijo el mecánico. ¿Eso es algo lógico? No, pues por eso sigue así, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero muchas veces así vivimos, ¿no? ¿Cuántos han ido al doctor y les das la medicina y no se la toma? Ajá. O va con el especialista, el mecánico o algún aparato y le dice, cámbiale esto y va a ver, y no se lo cambia. Uh-huh. Pero vivimos así también nuestra vida espiritual. Sabemos con quién debemos ir y vamos, y a veces decimos, bueno, ya tengo un año de ser cristiano, de conocer a Dios, de orar, de leer la Biblia, y sigo con los mismos problemas, sigo con las mismas angustias, los mismos temores, las mismas enfermedades, sigo igual. Mi vida sigue siendo la misma. Yo creo que pues no está bien, ¿no? Pero decimos, ya fui con Jesús y no hay ningún cambio. Pero la pregunta sería, ¿hemos hecho lo que Jesús nos dice? ¿Hemos caminado por donde Jesús nos dice que vayamos? Y a veces decimos, bueno, eso nos falta. Ajá. Eso me ha faltado, hacerle caso. ¿No sería lo mismo que ir al doctor y no tomar el tratamiento? Es lo mismo ir con Jesús y decir, es que no veo ningún cambio, sigo estando igual, pero solamente que no le he hecho caso a Jesús. Uh-huh. Bueno, Juan 5:28, vamos a leer. Y es que hay un problema por el cual nosotros, hay una situación por la cual somos motivados a compartir el mensaje de Jesucristo. Y hay algo por lo que Jesús vino a esta tierra. Y es que precisamente hay una realidad eterna, hermano. Hay una realidad eterna. Hay, por decirlo así, un final, aunque no es el final, ¿no? Pero hay un fin que será determinada por la decisión que tomemos en vida. Y precisamente de eso vamos a hablar. Vida o condenación. Ese es el tema.
hay un final, hay una realidad eterna de vida o de condenación. ¿Qué dice Juan 5:28? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oremos. Padre, en esta hora nos acercamos a ti, oh Dios. Nos ponemos delante de ti porque tú, oh Dios, eres el único que nos puede hablar, puede mostrarnos también tu voluntad. ¿A quién nos podemos acudir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tu palabra es la verdad. Y queremos en esta hora que nos hables, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo, oh Dios, en esta hora moviéndose, y que también te reveles a cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu Santo, Dios, viendo aquellas cosas que no te agradan en nosotros, pero que también, oh Dios, tú puedas obrar en nosotros, cambiando esas cosas precisamente que no te agradan. Y también que hables a los hermanos que están en línea, aún aquellos que han de ver la grabación, oh Dios, que seas tú hablándoles a ellos, que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a ir ahí al capítulo 5, vamos a estar ahí meditando. Y bueno, comienza a Jesús a dar su respuesta a los judíos desde el versículo 19. Pero vamos a ver primeramente, este va a ser el primer enfrentamiento con los judíos, ya un enfrentamiento directo con los judíos que lo habían estado rechazando. Y vamos a ver cuáles son las causas primero de ese enfrentamiento. Este es el primero que tiene. Va a ir aumentando, ¿cómo se puede decir? Las diferencias entre judíos y Jesús, la tensión cada vez va a ir siendo mayor hasta que finalmente, bueno, lo crucifican. Bueno, Juan ha mostrado, y voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, pero muy pequeño. Juan ha mostrado algo, que las personas buenas y las personas malas necesitan la salvación. En el capítulo 3, ¿se acuerda de quién habla? El capítulo 3 de Juan. Nicodemo. Nicodemo, vamos a decirlo, a los ojos de los hombres, ¿cómo era? Era bueno, porque era un líder religioso, era un principal de los judíos. A los ojos de los hombres era bueno. Y en el capítulo 4, ¿de quién habla? La samaritana. A los ojos de los hombres, ¿cómo era la samaritana? Era una mujer mala, había tenido 5 maridos, era samaritana, de hecho, que no era bien visto por los judíos, no solamente ella, sino todos los samaritanos, ¿no? Pero ambos necesitaban de Jesús. Y voy a decirlo de esta manera, en realidad ambos eran malos. Una pecadora y otro que estaba como en tinieblas. Al final de cuentas, la realidad es que los dos eran malos. Era lo mismo. Aunque uno fuera religioso, estaba en tinieblas. Para el caso, los dos necesitaban la salvación de Jesucristo. Y Jesús les dijo cuál era la solución a los problemas o a las dudas que ellos tenían. Nicodemo, ¿qué le dice? Necesitas nacer de nuevo. Ser una nueva criatura. Y de hecho dice nacer de arriba, o sea, nacer de Dios. ¿Sí? Y a la samaritana, ¿qué le dice? Necesitas tomar del agua que yo te doy, le dice Jesús. Jesús le dice a la samaritana, necesitas el agua que yo te voy a dar. ¿Sí? Y los dos en realidad son una metáfora de ¿qué? De la salvación. Tanto el nuevo nacimiento como tomar del agua, ¿a qué se refiere? A la salvación en Jesucristo. Entonces, ¿quién necesitaba de Jesucristo? Los dos. Los dos. Bueno,
los dos son un ejemplo de que necesitamos ser una nueva creación, ser una nueva criatura. ¿Y qué es esto? Reconocer a Jesús, ¿se acuerda del propósito de Juan? Reconocer a Jesús, creer en Él, aceptarlo como que, como el Hijo de Dios. Y los dos necesitaban reconocer eso. Creo que los dos reconocieron eso. La mujer samaritana lo reconoció. Nicodemo, no se habla mucho de aquí, pero al final vemos que él estaba ahí llevando el cuerpo de Jesús al sepulcro. Seguramente lo reconoció también como el Hijo de Dios. Bueno, viene diciendo esto. Ahora vamos ahí al 5:18. ¿Qué es lo que les molestaba a los judíos? ¿Qué es lo que les molestaba a los judíos? Dice el 5:18. Por eso los judíos aún más procuraban ¿qué? Matarle. Por dos cosas. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ok, aquí esta primera confrontación ya venía Jesús haciendo señales, milagros. Dijimos que esas señales en realidad están diciendo que Jesús era el Mesías. Pero algo que dio pie a la confrontación ya directa fue que Jesús, aquí en el capítulo 5, desde el versículo 1, narra la historia del paralítico, que está ahí en el estanque que se llamaba Betesda, ¿no? Está ahí el paralítico. Y Jesús va en un día de reposo y lo sana. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta historia? Que estaba el estanque, se movía el agua y tenían la creencia de que cuando se movía era un ángel que movía el agua, y el primero estaba lleno de enfermos, y el primero que bajaba al agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Pero el paralítico lógicamente no podía moverse, entonces nunca llegaba al agua y alguien más le ganaba. Bueno, no voy a ir a la historia, pero Jesús sana a este paralítico. Y aquí debemos pensar algo. Decimos, es que Jesús vino a sanar, ciertamente, pero esas sanidades mostraban que Jesús era el Mesías. Solamente hago una pregunta, ¿Jesús sanó a todos? No, habían muchos enfermos ahí y sanó a uno, porque Él quería mostrar algo. Siempre debemos ver qué es lo que quería mostrar. Bueno, ahora, hay algo bien curioso. Usted, imagínese, usted conoce a un paralítico que lleva casi 40 años de estar paralítico, y usted lo ve caminar, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Qué es lo primero que le diría? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás sano? ¿Quién te sanó? ¿Cierto? Pero ¿sabe lo que le dijeron los judíos al paralítico? Vaya ahí al 5:10 para que vea. ¿Cuál fue la reacción de los judíos al ver al paralítico? En el 5:10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Por qué estás cargando tu cama? No te es lícito. O sea, lo están viendo que va caminando, y ¿qué les llamó la atención? Entonces dice el verso 11, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Quién te sanó? ¿Sabe cuál fue la pregunta? Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Se da cuenta en qué están los judíos viendo? La tradición. Violaste el día de reposo. No importa que estés sano, no nos importa quién te sanó. Lo que nos importa es quién te dijo que cargaras tu lecho. Bueno, y precisamente el versículo 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban ¿qué? Matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces en el verso 17 Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, para ellos el día de reposo era no hacer nada. Para ellos el reposo era
no hacer nada. Ajá. Pero dice, Dios sigue trabajando en el día de reposo. Jesús dice, yo sigo trabajando en el día de reposo. O sea, Jesús no hace su obra en el día de reposo. O Dios no hace o sea, Dios no nos da de comer, no nos da la vida en el día de reposo. No, Él sigue trabajando. Uh-huh. Y ya el verso que leímos, el verso 18, dice, por eso procuraban matarle aún más. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino decía que Dios era su Padre. Y al decir que Dios era su Padre, se estaba haciendo igual a Dios. Ahora sí que vamos a decir que esta fue la gota que derramó el vaso, que se hacía igual a Dios. Pero ahí entonces comienza el verso 19 a mostrar con qué autoridad Jesús hace esto. Y en realidad está diciendo, yo y el Padre somos uno. Uh-huh. O sea, está diciendo Jesús, yo soy Dios. Bien. Antes de leer estos versos, quiero que pensemos un poco en el pensamiento judío del Mesías. ¿Qué pensaban? Ellos pensaban en un líder militar. O sea, el Mesías, para ellos, cuando leían el Antiguo Testamento decía, va a venir el Mesías y va a hacer guerra contra sus enemigos, va a derrotar a sus enemigos y va a poner a Israel como cabeza de naciones. Ajá. Ya no va a haber nadie, ninguna nación que oprima a Israel. Entonces ellos ¿qué pensaban? Bueno, viene un líder político, un líder militar, que va a quitar a los romanos, va a quitarle el gobierno a los romanos y que a Israel lo iba a hacer la potencia mundial. O sea, prácticamente estaban diciendo, ahora el imperio iba a ser el imperio israelita, ya no el imperio romano. Ajá. Es lo que esperaban ellos. Quisiera juicio contra las naciones que los estaban oprimiendo y que trajera una época de paz y prosperidad para Israel. Sin embargo, la paz y el reino que trajo Jesús, ¿cómo era? Era muy diferente al que ellos esperaban. No era un reino terrenal, Jesús lo va a decir aquí en Juan, mi reino no es de esta tierra. Si mi reino fuera de esta tierra, yo le pediría a mi Padre que mandara ángeles y podrían quitarme de este sufrimiento cuando está con Pilato, ¿no? Pero mi reino no es de esta tierra. Además, ¿dónde venía a establecer el reino de Dios? En los corazones de las personas. Y esto es precisamente lo que no querían los judíos. Que Dios fuera su rey. Ellos querían seguir haciendo su propia voluntad. Entonces, en estos capítulos anteriores que hemos visto, Jesús ha mostrado algo que ni las tradiciones, en este caso los judíos, ni la religión como Nicodemo, incluso ni la ley de Moisés podrían darles vida. Eso no les aseguraba pertenecer al reino. Nicodemo lo dijo, ¿no? ¿Cómo puede entrar en el reino de Dios? Ellos pensaban que por ser judíos de raza, ya pertenecían al reino de Dios. No, te es necesario nacer de arriba. Los ciudadanos de un país, voy a decirlo así, que no hay naturalizados. Aquí somos mexicanos y están los naturalizados, ¿no? Los de otros países que quieren ser mexicanos. Pero para ser ciudadano del reino de Dios no hay naturalizados. Es necesario nacer de arriba. Es necesario nacer del reino de Dios. Es necesario nacer de Dios. Y es lo que les dice. Es necesario nacer de arriba. Entonces, ni las tradiciones, ni la religión, ni la ley les podría dar vida. Pero con la samaritana le muestra que el agua física y también sus propias tradiciones, porque ellos tenían sus tradiciones, los samaritanos, tampoco sus tradiciones ni el agua les podía dar vida. ¿Cuál era la tradición samaritana? ¿Y por qué los judíos despreciaban a los samaritanos? Porque había un sincretismo religioso. ¿Qué es un sincretismo religioso? Una combinación
de todas las religiones. Los samaritanos eran personas que en el tiempo de Asiria habían traído de diferentes lugares, de donde el imperio asirio dominaba. Los habían traído a Israel, y de los de Israel se los llevaron y se los llevaron a todos los lugares también. Es lo que hacía, ¿no? Entonces, ¿por qué hacían eso los asirios? Para que la gente no tratara de levantarse y luchar por esta tierra que ya no era nuestra tierra. Ya no era mi tierra donde yo vivía, entonces ya no tengo que levantarme y luchar por ella. Entonces, trajeron de un montón de lugares a Israel. ¿Y qué trajeron con ellos? Sus religiones, sus dioses. Y cuando llegaron a Israel, ¿a quién conocieron? A Jehová. Entonces metieron a Jehová con todos los dioses. Si usted puede ir a Reyes, creo que es capítulo 2 de Reyes, si mal no recuerdo, por ahí del 17 en adelante, marca la caída de Israel y marca este sincretismo que se forma en Israel. Pero dice, adoraban a Dios, a Jehová, pero también adoraban a sus dioses. Pero ni servían a Dios, no obedecían a Dios en realidad. Bueno, la mujer samaritana está representando a ese pueblo, vamos a decirlo así, pagano, idólatra, un pueblo con un sincretismo religioso, como el que vive el mundo ahora. La esperanza que ellos tenían, la mujer samaritana en el diálogo con Jesús, ¿cuál era? Ese pozo que les daba agua, ese pozo que les da vida. ¿Qué le dice Jesús? Ese pozo no va a saciar tu sed. La sed que no ha saciado los 5 maridos que has tenido, la sed que no ha saciado todos tus dioses que tienes, solamente yo puedo saciar esa sed. En el capítulo 5, este paralítico, ¿dónde estaba su esperanza? En ese estanque. ¿Y qué le dice Jesús? No, yo soy el que te puede dar vida. ¿Sí? Yo soy el que te puedo sanar. De hecho, Betesda significa casa de bondad o casa de misericordia. Pero esa misericordia no la encontraba ahí. ¿El paralítico necesitaba misericordia? Claro que sí. ¿En dónde la encontró? En Jesús. En Jesús. Es el único que le podía dar esa sanidad. Bueno, con los judíos, al sanar en el día de reposo, ¿qué les está diciendo a ellos? Yo soy el verdadero reposo. Tus ritos, tus tradiciones, tu religión no te van a dar el reposo que necesitas. No te dan el descanso que necesitas. Jesús les muestra que Él es el verdadero descanso. Estas cosas es las que hemos visto. Ahora vayamos, ahora sí, versículo 17, donde estamos. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué trabaja el Padre? ¿En qué trabaja Jesús? Precisamente les va a responder, verso 19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Bueno, voy a resaltar algunas cosas. Usted vaya siguiendo ahí en su Biblia. Jesús vino no a hacer su propia obra, ni a hacer su propia voluntad. ¿A qué vino Jesús? Dice aquí, a hacer la voluntad del Padre. No, Él no hace nada por sí mismo. Lo que ve hacer al Padre es lo que Él hace. La del Padre hace. Hace, de hecho, dice aquí, la misma obra. Hacen la misma obra. La razón de esa unidad entre Jesús y el Padre, ¿cuál es? Dice en el verso 20, porque el Padre ama al Hijo. Esa unidad que tiene, voy a decirlo así, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿en qué se basa? Dice aquí, en el amor. Y esa unidad que Dios quiere tener con su iglesia, ¿en qué se basa? En el amor.
de igual manera. La unidad que debe haber en la iglesia, ¿en qué se debe basar? En el amor, de la misma manera. Bueno, aquí vemos esa, voy a decirlo así, identificación del Padre con el Hijo. La base es el amor. Pero hay una obra, dice, mayores, al final del verso 20, mayores obras que estas le mostrará. Jesús va a hacer mayores obras que las que ya ha hecho. Y de hecho dice que para que ustedes se maravillen, va a dejar a los judíos ¿cómo? Maravillados. Maravillados. Bueno, vamos a ir al verso 21. Contestando a la pregunta, ¿en qué trabaja el Padre? ¿En qué trabaja el Hijo? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, da vida. ¿En qué trabaja el Padre? En dar vida. ¿En qué trabaja el Hijo? En dar vida. Verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahorita vamos a ver esto. Verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bueno, el Padre es el dador de la vida, ¿cierto? ¿Se acuerda Génesis? Capítulo 2. Entonces Dios sopló en la nariz de ese muñeco de tierra aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Jesús aquí en el Evangelio de Juan también al final va a soplar y dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está dando? Vida. El Hijo de la misma manera da vida. Pero hay algo, el Hijo tiene la autoridad de dos cosas. Dice aquí, de dar vida y de hacer juicio. Vamos a pensar desde Génesis. ¿Quién es el que da vida? Dios. ¿Quién es el que puede juzgar? Dios. Ahora el dar vida y el juzgar, ¿a quién se lo está otorgando? Al Hijo. ¿Qué está diciendo entonces Dios? Que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Lo decimos nosotros. No, yo no juzgo porque el único que puede juzgar es Dios. Pero aquí dice que Dios le está dando el hacer juicio ¿a quién? Al Hijo. Ok. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito quiere dar vida? ¿Con qué propósito quiere dar vida? Dice el verso 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Por qué quiero resaltar esto, hermano? Porque tanto iglesias, voy a decirlo, sectas que se dicen cristianas, ¿no? Como iglesias que también se dicen cristianas y que a veces están entre cristianas y sectas, no toman a Jesús como Dios. Pero la Biblia es clara. ¿A quién debemos adorar? ¿Quién es el único que debemos adorar? A Dios. Cualquier otra adoración, cualquier otra adoración y alabanza que no sea Dios, ¿qué es? Idolatría. Idolatría. Si yo digo, yo honro a tal santo, a tal virgen, a tal cosa, ¿qué es? Idolatría, porque ese santo, esa virgen no es Dios. Y eso es idolatría. Si nosotros honramos a Jesús y Jesús no es Dios, sería idolatría. Pero la Biblia afirma que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Cualquier iglesia que dice yo honro a Jesús, pero Jesús no es Dios, entonces sería idolatría. Están cayendo en una contradicción. Eso debemos tenerlo bien en claro. El propósito es que todos honren al Hijo de la misma manera que honran al Padre. ¿Cierto? ¿O no dice así la Biblia? Entonces, yo digo, ¿cuál es la obra que hace el Padre? ¿Cuál es la obra que hace el Hijo? ¿En qué trabajan? Que decía en el verso 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En dar vida. ¿Dar vida qué es? Nuestra salvación. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están obrando también para nuestra salvación. Ahorita no lo estamos viendo en este pasaje. Más adelante lo va
a mencionar Juan también, la obra del Espíritu Santo. Pero ¿en qué están trabajando? En nuestra salvación, hermano. En nuestra salvación. Ahora, vamos al tercer y último punto. ¿De qué manera entonces nosotros podemos tener vida? ¿De qué manera nosotros podemos tener vida? Tanto Nicodemo como el joven rico, algunos otros llegaban con Jesús y decían, ¿qué debo hacer para tener vida, no? Pero sí se da cuenta la pregunta, ¿qué debo hacer? Y yo pregunto, ¿hay algo que podamos hacer nosotros para tener vida? Cuando no tenemos vida, ¿cómo estamos? Muertos. Lógica, ¿no? Lógicamente. No hay punto intermedio. O estamos vivos o estamos muertos. Alguien podrá decir, estoy medio muerto. Pero ese medio muerto, ese está vivo. Ajá, está vivo. Aunque esté medio muerto, sigue estando vivo. No hay punto intermedio. Pero el muerto, ¿qué puede hacer para tener vida? Nada. Ya lo hemos dicho. Entonces, cuando llegamos con Dios y le decimos, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? No puedes hacer nada. No podemos hacer nada. Parecería un cliché. ¿Qué es un cliché? Una frase que repetimos continuamente, ¿no? Ajá. Pero ¿cuál es la manera de que podemos tener vida? Y aunque parezca cliché, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Ajá. Sigo leyendo. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio la autoridad de hacer juicio, porque cuanto es el Hijo del hombre. Entonces, aunque parezca cliché, ¿cómo podemos hacer para tener vida? Porque al principio les dije, hay una realidad eterna. O es vida o es condenación. Y aquí está diciendo, ¿cómo podemos tener vida? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida. Y no vendrá a condenación. ¿Es clara la palabra? Bueno, aquí dice el que oye y cree. Ajá, claro, el creer implica la obediencia. Pero a veces pensamos que por lo que hacemos, aún como cristianos, déjeme decirle que a veces pensamos que por lo que hacemos es que tenemos vida. Pero la única forma de tener vida es oír la palabra y creer. Ajá. Claro, el creer implica obediencia, pero la obediencia no te hace salvo. Ajá. Eres salvo y por eso obedeces. Escuchar la voz y las palabras de Jesús para que podamos tener vida. Voy a preguntarle algo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la palabra de Dios? De una y de otra manera. ¿Cuántas veces? Puede ser a través de las circunstancias que Dios nos está hablando, ¿cierto? ¿A veces nos habla a través de las circunstancias? Claro que sí. O, sobre todo, directamente en la Biblia nos está hablando. Pero también nos ha hablado a través de una predicación de algún hermano. ¿Pero qué hacemos con eso que escuchamos? Ajá. No solamente es oírla, es comprenderla y aceptar lo que nos dice. Aquí directamente dice, el que cree en el que me envió o al que me envió. ¿Quién es el que lo envió? El Padre. El que cree en el Padre. Cree el testimonio de Dios. ¿Cuál fue el testimonio de Dios? Y es lo que va a hablar más acá adelante, en el versículo 30 en adelante. Va a hablar de que Juan el Bautista dio testimonio de él, pero dice, pero sigue siendo un testimonio de hombre. Yo tengo un testimonio mayor, va a decir Jesús. ¿Cuál es?
el testimonio del Padre, porque el Padre declaró, este es mi Hijo. Pero no solamente del Padre, sino también de las obras que yo hago, que testifican que Dios me ha enviado. Ajá. Pero no solamente de las obras que yo hago. Escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio también de mí. Entonces, ¿quién da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? Juan el Bautista, el Padre, las obras, el Espíritu Santo, las Escrituras. ¿Cuántos testigos necesitaban en el Antiguo Testamento para un juicio? 2 o 3, dice, ¿no? Con 2 era suficiente. Pues Jesús les muestra más testigos, que le está diciendo que Él es el Hijo de Dios. Ajá. El testimonio del Padre al resucitarlo aún de los muertos. Lo declara como su Hijo. Entonces, el que escucha la voz de Jesús y cree, tiene vida eterna y no tiene condenación. ¿Recuerda Efesios 2? Efesios 2, versículo 1 al 3. Él nos dio vida cuando estábamos como muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Ajá. Éramos por naturaleza hijos de desobediencia y estábamos bajo la ira de Dios, lo mismo que todos los demás, haciendo la voluntad del príncipe de este mundo. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Aquí, en el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Aquí de qué está hablando? De la resurrección, pero de la primera resurrección. ¿De qué muertos está hablando? De aquellos que están muertos espiritualmente y que oyeron el mensaje del Evangelio y creyeron. Estos muertos oyeron el mensaje y creyeron. Y entonces dice, estos que oyeron, ¿qué dice? Vivirán. ¿Quiénes son estos? Nosotros, ¿no? Nosotros que estábamos muertos, escuchamos la voz de Dios y ahora ¿cómo estamos? Vivos. Ok. Colosenses también 1:13, ¿sí? Que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, o al reino de luz. Habla en el mismo sentido, ¿sí? Nos está dando vida. Ok. Nos ha trasladado de muerte a vida. Y me gusta esta parte, ¿no? Que dice, ahorita le digo, aquí al final del verso 24, mas ha pasado de muerte a vida. Y habla de la resurrección. ¿Qué es resucitar? Y ahorita pueden decir, resucitar es volver a vivir. Pero no necesariamente, ahorita por lo que vamos a leer más adelante, resucitar no necesariamente es volver a vivir. En este caso, sí, los que escucharon la voz, resucitaron y vivieron, ¿sí? Estos muertos. Pero en el verso 25, es esto que les digo, ¿no? Oirán, oyen y viven. Pero dice algo, ¿cómo comienza el verso 25? De cierto os digo. ¿Qué está diciendo? Quiere llamar la atención cuando dice Jesús de cierto es, escuchen, eso es una verdad. Y es una verdad lo que les voy a decir. Y está afirmando, deben poner atención. Viene la hora, y ahora es cuando los que están muertos, o sea, en ese momento, los que escuchen la voz del Hijo de Dios, de Jesucristo, vivirán. Los muertos espirituales. Y es que, ¿qué pasa, hermanos? Que muchas veces estamos buscando en otros lugares o en otras cosas la respuesta. Los seres humanos están buscando la respuesta y estas preguntas filosóficas, ¿no? De toda la vida. ¿De dónde viene el hombre? ¿A dónde voy? Esas preguntas andan buscando las respuestas. Dios les dice las respuestas y no queremos recibir la respuesta. ¿En qué buscamos? En la religión buscamos la respuesta. En hacer buenas obras, posiblemente esa sea la solución, ¿no?
a hacer buenas obras. Pero también en la filosofía o en la ciencia, en el estudio, pero también en las relaciones, un novio, una novia, un matrimonio, un amigo. Ahí vamos a encontrar la plenitud y las respuestas. Pero podemos preguntarnos, ¿cuál ha sido el resultado de buscar en estas cosas? ¿Cuál ha sido el resultado? O sea, nosotros, cuando hemos buscado las respuestas, ¿ya estamos satisfechos? ¿Ya estamos plenos? ¿Ya nos sentimos ya? No. Esto quiere decir que la vida eterna no consiste en existir por siempre. La verdadera vida es estar en Cristo. Ahorita lo vamos a ver todavía más a profundidad esto. ¿Se acuerda que leímos? Les voy a mostrar una obra que se maravillen en el verso 20. Una obra mayor que se maravillen. Y en el verso 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Fíjese que parece que ya lo dijo, ¿verdad? Pero aquí está hablando no de los muertos, está hablando de los que están en los sepulcros. Y dice vendrá, no está diciendo ahora es. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Se da cuenta que resucitar no es necesariamente tener vida? Porque estos que resucitan al final, ¿cómo resucitan? A condenación. Y en Apocalipsis dice, esta es la muerte segunda. Resucitan para morir. Entonces, aquí viene lo realmente maravilloso. El que uno pueda nacer de nuevo espiritualmente es maravilloso. El que cambie nuestra manera de pensar, de ver la vida, es maravilloso. Pero aún hay una obra todavía más maravillosa. Y es precisamente lo que estamos esperando, hermano. La segunda resurrección. La resurrección del cuerpo. ¿Cómo va a ser? Pablo dice, no sé, seremos transformados. Un cuerpo glorificado, pero no seremos espíritus sin cuerpo. Que anden vagando por ahí. Tendremos un cuerpo. Ya está, de hecho, dice, Dios tiene nuestro cuerpo. ¿Cómo ha de ser? No lo sabemos. Eso es lo maravilloso, dice. No se maravillen de esto, de lo que les acabo de decir, sino que va a venir todavía un día donde todos resucitarán. Los que hicieron lo malo y los que hicieron lo bueno. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de muerto. Tendremos esta resurrección física. ¿Cuántos creen en esto? Un cuerpo glorificado. ¿Cuántos creen en esto? ¿Cuántas veces usted le ha dicho a Dios, ay, este cuerpo es débil, se enferma, es carnal, luego quiere hacer lo malo, sufre? Habrá un día donde ya no tengamos ese cuerpo, hermano. Cuando en el verso 20 dijo que haría cosas mayores, se está refiriendo a esta obra. Una, el dar vida al que está muerto espiritualmente. Y dos, que esos muertos un día también resucitarán para tener un cuerpo semejante al de Él. ¿Sí? Imagínense, cuando Dios da vida a aquellas personas que nosotros pensamos que este nunca va a cambiar, que este es tan malo que no merece la salvación. Y cuando Dios les da vida, cuando ellos creen en Jesús, ¿usted cómo se queda? Maravillado. Maravillado. ¿Cómo este que yo pensé que nunca? Pues ese. Ok. Y eso es sorprendente que aún después tendremos un cuerpo glorificado. Esa es nuestra esperanza, hermano. Entonces aquí quiero ir concluyendo. Aquí nos está mostrando la vida eterna. No consiste, oiga, la vida eterna no consiste en existir eternamente,
la vida eterna consiste en estar en Cristo, ¿sí? Porque si resucitamos para condenación eterna, se puede decir que estamos existiendo, pero eso no es vida eterna, ¿sí? Eso no es vida eterna. Estar en Cristo, eso es la vida eterna, ¿sí? Pero también, como le dije al principio, hay una condenación, como ya habíamos dicho. Y Jesús dijo en el 3:17, yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. O sea, ¿el propósito de Jesús es condenar al mundo? No, es que sean salvos. Aquí mismo en el verso 45, no piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quienes los va a acusar. Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza, porque Moisés testificaba de mí. Y eso que ustedes creen en realidad, los está llevando a la muerte, les está diciendo a los judíos, ¿sí? En quien ellos habían puesto su esperanza los estaba llevando a la muerte. ¿Qué es entonces la condenación eterna? Si dijimos que la vida eterna es estar en Cristo, ¿qué será la condenación? Pues estar separados de Dios. Imagínense la maldad que hay en el mundo. Imagínense la maldad que hay en el mundo. Pero usted sabe que aún Dios pone freno a esa maldad. De hecho, por eso vivimos 70, 80 años, ¿no? Una persona que viviera 1000 años y que siga aprendiendo a hacer el mal, ¿cómo llegaría? Pone un límite. Aún la muerte es un límite de esa maldad. Pero aún en el mundo pone gobiernos que limiten esa maldad. Pero imagínense un mundo donde no hubiera límites del pecado. Desenfreno total. ¿Cómo será la condenación eterna? Peor que eso. Peor. Entonces, ¿por qué decimos esto? Los judíos tenían el pensamiento de que por ser judíos ya eran salvos, ya lo dijimos. Jesús demuestra que no es suficiente eso. Que incluso guardar la ley, ellos pensaban que tenían la revelación de Dios, pensaban que al leerla tenían vida. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Escudriñan las Escrituras, en el verso 39. Escudriñan las Escrituras. Ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas, ¿qué hacen? En realidad ellas dan testimonio de mí. ¿Dónde está la vida? En Jesús. No quiero que se malentienda, pero la vida no está en la letra. La vida está en la persona de Jesús. Pero esta letra sí da testimonio ¿de quién? De Jesús. Cuando dice aquí, en ellas tenéis la vida eterna, está diciendo no. Porque ellas dan testimonio de mí. En mí tienen la vida eterna. Entonces, ellos debían entender esto. ¿Escudriñaban las Escrituras los judíos? Sí, leían, pero sin comprender el sentido. Ni a quién apuntaba esas Escrituras. Las Escrituras ¿a quién apuntaban? A Jesús. Los milagros, todas las obras que hizo Jesús, ¿a qué apuntaban? A que Él era el Mesías. Pero aunque escudriñan las Escrituras, dice en el verso 40, no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Eran religiosos? Sí, voy a decirlo de esta manera. El ser religioso es tentador, hermano. Es tentador. ¿Por qué? Porque la gente admira a una persona piadosa. Admira a una Santa Teresa de Calcuta, que era muy piadosa, ¿no? Los admiran. Esas personas virtuosas, sabias. Pero en realidad, ¿qué estaban haciendo los judíos? Quitando a Dios del centro. Es tentador ser religioso porque uno ¿cómo se siente? Bueno, se siente bien. Es más, se siente que se ha ganado el cielo por nuestra piedad,
por nuestras buenas obras. Pero Jesús, ¿qué les está diciendo? No es así. No es así. ¿Sí? Ustedes escudriñan las Escrituras y dicen creer en Moisés, pero no hacen lo que Moisés les dice, porque Moisés está diciendo que yo soy el Mesías. Las Escrituras señalan a Jesucristo como el Hijo de Dios y no quieren venir a mí. Hermano, podemos leer la Biblia, podemos meditar la Biblia, pero es como ir con el doctor y no tomarnos la medicina. ¿Realmente creemos en Jesús? Pregúntese usted. ¿Está escuchando? ¿Realmente está respondiendo a Jesús como debe? Dice al final, los que creen, dice, los que hacen lo bueno son los que van a tener vida. ¿Qué es hacer lo bueno entonces? Ya lo había dicho antes. Creer en Jesús. Hacer lo bueno es creer en Jesús. ¿Y qué es hacer lo malo? No creer, rechazar a Jesús. Eso es condenación. Ahora, no malentienda, porque es muy fácil malentender esto. Yo creo en Jesús. Todo el mundo cree en Jesús y es salvo. No, creer en Jesús, ¿qué implica? Un nuevo nacimiento, ¿cierto? Una nueva vida, ¿sí? Un arrepentimiento. Esto implica. Dios nos está mostrando, y aquí Jesús nos está mostrando la manera de tener vida. Yo le pregunto, hermano, ¿seguiremos buscando la solución y la satisfacción en otro lado? En cosas materiales, hasta en las cosas que hasta ahora hemos estado buscando la satisfacción, que en realidad no nos han dado ninguna solución. Yo le pregunto, ¿seguiremos buscando ahí? Si no es así, ¿dónde encontraremos entonces? Jesús lo dijo, escucha mi voz y cree en mí y vas a tener vida. Jesús es mayor que todas esas cosas. A veces nuestro miedo de seguir a Jesús y dejar esas cosas, ¿cuál es? Que estamos viendo esto más valioso. ¿Sí? Imagínense un iPhone, ¿cuál está ahorita? ¿El 15, 16? No sé ni cuál va. El iPhone 15. Y acá de este lado tiene un sí, un Nokia. Ajá. Y usted dice, no quiero dejar mi Nokia porque si no, ¿con qué voy a hablar? Ajá. ¿Cómo voy a revisar mi Face sin mi Nokia? Pero aquí tienes un iPhone 15. No, pues no lo dudas, ¿verdad? Dejas tu Nokia. Pero a veces hacemos eso. Con las cosas de este mundo, las vemos y Jesús nos está mostrando la vida. ¿Qué es lo que lucha el hombre? ¿No lucha por tener más años de vida? ¿No lucha por quisiera tener vida eterna? Y Jesús le dice, yo te la doy. ¿Y con qué se queda el hombre? Con la medicina, con la ciencia, con la filosofía, con la religión. Se queda con el Nokia, con el teléfono Motorola y no quiere. Ajá. Ya hice comercial, a ver si no nos cobran. No, nos deben pagar, ¿verdad? Por hacer comercial. Pero el hombre, no nos comportamos así. No quiero dejar esto que me causa placer, satisfacción, pero Dios nos está ofreciendo algo mayor. Plenitud, salvación, vida eterna. Voy a decirle así, ¿a qué le tenemos miedo, hermano? De dejar las cosas de este mundo. Ajá. Y por eso les dijo a los judíos, Moisés los va a acusar delante del Padre. Yo no. Ustedes confían en Moisés. Pues yo creo que nos va a decir lo mismo. ¿En qué confías? ¿En lo material? Pues eso material cuando estés delante del Padre, a ver si dices, bueno, es que yo tenía tantos millones, ¿eso me va a salvar? No. No es que mi novia o mi esposo o mi esposa me alejaron de Dios, ¿eso te va a salvar? No. En las cosas que hemos puesto nuestra confianza es lo que nos va a acusar delante de Dios, porque eso no nos puede salvar. Me viene a la mente
cuando Dios le dice al pueblo, y el pueblo está clamando, Señor, ayúdanos. Y Dios le dice al pueblo, ¿dónde está tu rey que pedías? ¿No decías que para que nuestro rey nos saque a la guerra y nos dé la victoria? Pídele a tu rey, a ver si te va a salvar. Oh, es terrible. Sería terrible si delante de Dios llegamos y que nos dijera, pídele a eso que pusiste ahí en mi lugar, que te salve. Hermanos, ¿creemos que hay una vida eterna? ¿Creemos que hay una condenación eterna? ¿Sabemos cuál es el camino para la vida y también para la condenación? Póngase en pie. Reflexiona en esto. Jesús nos está ofreciendo lo mejor, la vida. Y a través de esa vida nos está librando de la condenación. Padre, damos gracias por Jesucristo, porque aún sin merecerlo, Él murió por nosotros. Te damos gracias, oh Dios, porque estábamos muertos y nos has dado vida. Abre nuestros ojos a esa realidad espiritual. Abre nuestros ojos a esa riqueza espiritual que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a comprender, oh Dios, esa salvación en Jesucristo. Ayúdanos a valorar lo que Él hizo por nosotros y no estar atados a este mundo, no satisfacer los deseos de la carne, sino poner nuestra confianza plena, escuchar la voz de Jesús, ir por donde nos dice, caminar por donde Él nos lleva, poner toda nuestra confianza en Él, amarle así como Él nos ha amado. Gracias te damos, oh Jesús, por tu salvación, por la vida que nos has dado. Nos has librado de la muerte, de la condenación, y ahora los que estamos en ti no hay ninguna condenación para nosotros. Señor, gracias por tu salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.